En qué casos se consideraría suspender o si en todos los casos se suspende, ¿no? En eso, ¿no? Y después hablaremos acerca de algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver. También existe una clasificación de las reacciones de hipersensibilidad para tocar eso. No, no. Entonces, bueno, no hay problema. Yo les di ahí una guía, ¿no? Más o menos será para que lo tomen como pauta, como base para que esto lo puedan ampliar, ¿no? ¿Ah? Nice. De los americanos de los británicos, son buenos días. Tienen dotadas de enfermedad. Una cerradita. Por favor. No, está bien, no hay problema. Está bien. Entonces, pueden presentar. ¿Esto tampoco se cierre? No. Luis. Cállame, Luis. Con cuidado. Hermano, ¿puedes calar edito? Pues, fotos. No, es jalar el otro, ajá. Ya no, lo ponemos. Doctor, buenas tardes y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de las reacciones alérgicas a medicamentos, el diagnóstico y tratamiento. Primero vamos a empezar con su evaluación. Primero, la evaluación debe, para que una evaluación sea correcta, debemos hacer una historia clínica bien detallada y un examen físico completo. Y también vamos a apoyarnos en ciertos patrones clínicos, donde vamos a considerar ciertos síntomas específicos de algunos síndromes característicos que ya lo vamos a ver próximamente. Ahora vamos a empezar con los patrones clínicos de reacción alérgica. Primero vamos a empezar con las reacciones inmediatas y de rápida evolución. Como su nombre lo dice, estas van a ser inmediatas porque su momento de aparición de estas va a ser 1 hora después de la exposición al fármaco. Vamos a tener diferentes patrones como por ejemplo la anafilaxia, que esta va a estar caracterizada por eritema, urticaria, edema, ya lo vamos a ver después. También con hipotensión, también broncoespasmo. Podemos encontrar también lo mismo, pero sin síntomas sistémicos como la hipotensión. Y también si una persona presenta asma, esta se puede exacerbar, por ejemplo, después de consumir algún medicamento como los AINES. Vamos a ver ejemplos. Tenemos acá los ejemplos, por ejemplo, la anafilaxia, como les mencionaba, va a estar caracterizada por eritema, vamos a encontrar también urticaria o una angioedema o hinchazón. También, como ya les mencioné, con hipotensión y broncoespasmo, donde este broncoespasmo va a estar caracterizado por una hipersecreción mucosa, el húmero va a estar estrechado, el músculo liso va a estar contraído. Y al igual que el asma, tiene la misma característica. Ahora vamos a hablar de reacciones, pero estas no inmediatas y sin afectación sistémica. Vamos a tener primero, vamos a verlo después con ejemplos, pero un patrón, por ejemplo, sería máculas y pápulas rojas generalizadas, y su aparición se va a dar entre 6 a 10 días después de la primera exposición o 3 días después si se da una segunda exposición. También podemos encontrar, por ejemplo, otro patrón como erupción cutánea fija inducida por fármacos. Unos ejemplos acá. Esta va a ser una erupción cutánea fija, y también acá es un ejemplo de máculas o pápulas rojas. Ahora vamos a hablar de reacciones no inmediatas, pero con afectación sistémica. Acá vamos a encontrar el DRES, o en inglés, que en español significa reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos. Esta va a estar caracterizada por eosinofilia, también fiebre, linfadenopatía, disfunción hepática. Vamos a verlo después cómo es, máculas rojas generalizadas, y su aparición de esta se va a dar, al igual que, esta va a ser 2 a 6 semanas después de la exposición al fármaco, la primera exposición, o 3 días después, posterior a la segunda exposición. Esta es una imagen que nos va a explicar la secuencia que tiene esta reacción. Primero vamos a tener la imagen A, donde vemos acá que son erupciones,
Estas erupciones son morbilliformes, similar al sarampión, y son inespecíficas. Luego va a evolucionar a una erupción, pero va a ser ya generalizada y también infiltrada. En la figura C vemos una angioedema o edema en la cara. En la cara luego va a seguir de placas, luego vamos a tener lesiones purpúricas. Para evolucionar, esto ya va a ser de forma tardía a una descamación psoriasiforme, siguiéndose de fústulas pequeñas, otras lesiones atípicas y bueno, también el compromiso cutáneo y mucoso, que sería la que ya. Bueno, ahora seguimos con estas manifestaciones que ya van a ser tardías. Vamos a tener a la necrólisis epidérmica tóxica o el síndrome de Stevens-Johnson. Bueno, estas se podría decir que son sinónimos, ya que bueno, es lo mismo, solo que la necrólisis epidérmica tóxica, esta va a comprometer más del 30% de la piel, y mientras el síndrome de Stevens-Johnson va a comprometer un 10% o menos de la piel, y si se da un porcentaje entre 10% a 30%, estamos hablando de una superposición. Entonces, estas imágenes son un ejemplo de estas. Acá, por ejemplo, vemos erupciones cutáneas. Esta va a ser dolorosa y va a estar acompañada de fiebre. También tenemos en la mucosa, se va a presentar erupciones. También puede ser cutáneas. Y también podemos encontrar, como podemos ver acá, ampollas, vesículas o desprendimiento de la piel. ¿Y cuándo se va a presentar esta? Se va a presentar entre 7 a 14 días después de la primera exposición al fármaco o 3 días después a posterior a la segunda exposición. También vamos a tener otro patrón, que es la pustulosis exantémica generalizada. Como vemos en esta imagen, acá vamos a ver pústulas generalizadas, que son estas como ampollitas. Ya. Esta va a aparecer 3 a 5 días después de la primera exposición al fármaco. Y por último, otras inespecíficas o menos comunes va a ser, por ejemplo, el exantema. También tenemos hepatitis, nefritis, por ejemplo, fotosensibilidad o vasculitis. Y su aparición es variable, no hay un tiempo exacto. Ahora, tenemos criterios que nos hacen sospechar que es una alergia. Y, por ejemplo, ¿cómo vamos a sospechar? Por ejemplo, si ocurre durante o después del uso del fármaco, podemos sospechar que ha sido una reacción alérgica. También si el medicamento es conocido que produce esta reacción, si causa. También antecedente previo similar. Pero, ¿qué criterios van a disminuir esta posibilidad? Por ejemplo, si hay otra causa farmacológica, otra causa que no es ocasionada por el fármaco. También si hay síntomas previos, esto sin que el fármaco sea administrado, y también que solo haya síntomas gastrointestinales. Ahora, si se sospecha de anafilaxia, el documento nos menciona que debemos medir la triptasa sérica, 2 muestras, pero en realidad son 3. Nos dice que la primera debemos medir el momento que se instaure, o sea, ni bien ocurre la reacción, debemos medirles lo ideal. La segunda muestra se debe dar entre 1 a 2 horas después de esta reacción, y la tercera muestra, que nos menciona que se puede dar 24 horas después, o para comparar los picos que hubo en las variaciones. Y bueno, esto debemos registrar la hora exacta en la que estamos midiendo. ¿Y para qué nos va a servir medir esta triptasa? Esto nos va a confirmar que hay una activación mastocitaria compatible con la anafilaxia, y es por eso que nos recomiendan que el kit de emergencia deberían incluir esta medición. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es el manejo de alergias a medicamentos, de los cuales el primero se menciona que va a tener un punto muy importante, que va a ser la información y el apoyo al paciente que nosotros vamos a tener. Primeramente se va a mencionar que va a ser la identificación y evitación de medicamentos que son alérgicos. Aquí se nos menciona que nosotros debemos asegurar, o el paciente nos debe asegurar, que conozca el medicamento que es alérgico para poder evitar riesgos, ¿no? Y educarse sobre todo lo que es al paciente y conocer cuáles son los riesgos que puede tener cuando consume un medicamento que es alérgico. El otro va a ser el asesoramiento profesional, en el cual se menciona que el farmacéutico debe tener alguna noción de lo que es el medicamento alérgico del paciente para que se pueda prescribir como un tratamiento. Lo que es una información estructurada, se va a analizar lo que es las alergias del paciente,
junto a sus familiares para poder proporcionar una información estructurada sobre lo que es un personal sanitario. Y la responsabilidad compartida, en el cual es la guía nos menciona que se debe aconsejar siempre llevar consigo la información sobre medicamentos alérgicos para ser compartida sobre todo con profesionales sanitarios. El registro va a ser obligatorio, con la persona a quien proporciona la información y cuándo es proporcionar la información. ¿Sí? El segundo punto va a ser lo que es la información y apoyo post investigación especializada, en los cuales se va a poner en base 3 puntos, los cuales van a ser un diagnóstico claro, las pruebas utilizadas para lo que es el alérgico y lo que es el guía de medicamentos. En lo que es el especialista de la información, se va a ver lo que el especialista debe proporcionar información sobre lo que es los 3 puntos, ¿no? Que va a ser el diagnóstico, si el diagnóstico va a ser definitivo, si va a tener una reacción alérgica o no al medicamento. Ahí podemos mencionar lo que es el nombre del medicamento y la descripción de la reacción, las pruebas utilizadas para que podamos confirmar o descartar el diagnóstico con seguridad y las guías de medicamentos, ¿no? Los cuales podemos evitar o utilizar medicamentos alternativos. En aquí se menciona que si la alergia se descarta, sea un resultado negativo, el especialista puede explicar lo que es, qué puede tomar o qué medicamentos o qué clase de medicamentos de forma segura. Ahora vamos a ver lo que son, la guía se menciona que debemos poder diferenciar entre qué es una alergia, si sospechas de una alergia y cuándo vamos a tener la derivación hacia un servicio especializado. En la sospecha de alergia debemos saber lo que es una interrupción y evitación, en los cuales se va a considerar evitar el consumo de medicamentos que se sospeche que produzca una reacción alérgica. El segundo va a ser el tratamiento de síntomas agudos que produzca la alergia, los cuales se puede tratar lo que son los síntomas si es necesario o enviar a las personas si tienen síntomas más graves, y lo que es una documentación detallada en los cuales debemos conocer lo que es el historial clínico o los medicamentos que tuvo alergia. En lo que es la derivación a un servicio especializado, vamos a ver lo que es una sospecha de anafilaxis, en los cuales principalmente se va a afectar lo que es la vía aérea, produciendo lo que es un edema faríngeo, una ronquera, una sensación de cierre de garganta, y lo que son las reacciones cutáneas graves no inmediatas, en los cuales podemos encontrar el síndrome de Dress, el síndrome de Steven-Johnson o necrosis epidemiológica tóxica. Se nos menciona que esto debe ser documentado en lo que es la derivación de un servicio especializado. Se debe documentar lo que es la fecha y el historial médico. ¿Sí? Acá vamos a ver lo que son los guías, ¿no? Alergias hacia AINES y las derivaciones especialistas. Se va a dividir en 2 aspectos, los cuales van a ser alergias leves y alergias graves AINES, y los cuales se necesita una derivación hacia un especialista. En lo que es alergias leves, se debe evitar el consumo de AINES, los cuales producen ese tipo de alergias. También la necesidad de usar un antiinflamatorio para las reacciones leves, analizar el beneficio y riesgo para un inhibidor selectivo de dosis, en los cuales se puede dar una dosificación inicial baja y una sola dosis el primer día. En el tercer punto se va a dar lo que son las reacciones no graves, los cuales se pueden describir las reacciones graves del futuro, o con los pacientes pueden tener anafilaxias o angioedemas graves. En lo que son alergias graves AINES, los cuales requieren un especialista para su tratamiento, se va a dar en lo que son las reacciones graves, los cuales se van a dar síntomas presuntivos o síntomas graves, los cuales nos pueden dar anafilaxis, angioedemas graves o reacciones sistémicas. Tened en cuenta que hay personas personas con asmas y presentan pólipos nasales, los cuales tienen una alta probabilidad de tener un asma sensible a AINES. También se nos aconseja, ¿no?, en la guía, que nosotros debemos documentar lo que es la derivación hacia un especialista, dando lo que es el historial médico. Ahora seguimos con lo que es el sistema de derivación y a lo que es el antibiótico como los betalactámicos, los cuales en la primera situación se va a dar lo que es una necesidad única de dosis, los cuales la persona va a necesitar un tratamiento con betalactámicos sin una alternativa viable. El segundo caso va a ser la probabilidad de necesidad de frecuencia, la necesidad de frecuencia en el futuro, y la cuarta va a ser lo que son las reacciones no graves, los cuales se evita lo que es una referencia hacia un especialista,
los cuales se ha tenido una reacción en el entorno especializado. En lo que son los rechazos de múltiples clases, se va a considerar la derivación si las personas no pueden tomar beta-lactámicos y al menos otro tipo de clases que se sospeche de alergia, y va a haber también que se van a dividir en dos, los cuales van a ser anestésicos locales y anestésicos generales, en los cuales la mayoría de las mayoría va a ser La luz. No, está volviendo la luz. Han visto por la puerta que iban a apagar y no avisó. Vale. Los corticoides. Antibióticos que conocen producen hipersensibilidad o fotosensibilidad, perdón. Entiendo cuando he hecho eso. Fotosensibilidad. los beta-lactámicos. No. Los beta-lactámicos no tienen tanto metabolismo en el hígado, entonces no tienen tantos problemas de estrés, por ejemplo, ¿no? Tetraciclinas. Las tetraciclinas, ¿no? Y también las sulfas, ¿ya? Las sulfas y las tetraciclinas son antibióticos que comúnmente están relacionados a fenómenos de fotosensibilidad, ¿ya? No, es que gracias por en el caso de reacciones de hipersensibilidad, siempre acuérdense de los medicamentos para tuberculosis, ¿ya? Isoniazida. Porque son los que más dan problemas de hipersensibilidad, tienen metabolismo hepático y algunos de ellos han estado involucrados en el famoso síndrome de Dres que mencionó nuestra compañera. No se olviden del acrónimo del síndrome de Dres, que es dermatitis, hiperosinofilia y elevación de enzimas de fiebre y elevación de enzimas hepáticas, ¿ya? Si tu paciente por lo menos ya lleva 3 de los 4, se sospecha de síndrome de Dres. Y generalmente el Dres no es inmediato, es más o menos a las 3-4 semanas de inicio del tratamiento. Clásico en dos situaciones: tuberculosis, ¿ya? Y el otro es en tratamiento de epilepsia, ¿ya? Cuando usas fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, pueden desarrollar esta complicación, ¿ya? No se olviden eso. Es mortal, ¿ya? La tasa de mortalidad por síndrome de Dres es muy alta, es más del 50%, ¿ya? Porque la falla hepática es muy severa, ¿no? Y entonces todo paciente puede ser. Ahora, lo que pasa es que todo paciente que presenta ras dérmico, es cierto, debería suspenderse el medicamento, ¿no? Y hacer la investigación si presenta alguna otra anomalía a nivel sistémico, ¿no? Pedir un hemograma, pedir un perfil hepático, ¿no? Si la reacción revierte rápidamente, fácilmente con los antihistamínicos o con los corticoides, entonces no es una reacción de consideración. Pero por ejemplo los Dres, los Steven Johnson, las necrosis epidémicas tóxicas, pues no cede rápido, entonces tú le das el antihistamínico, el corticoide, persiste el fenómeno, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Con esa evaluación tú vas a poder catalogar si el paciente tiene una reacción grave o no era grave. Una reacción grave es también cuando hay alteraciones laboratoriales, ¿no? Triptasa C. Sobre todo eosinofilia, sobre todo elevación de enzimas hepáticas, ¿ya? Las enzimas hepáticas es importante, es un marcador de severidad, no hay que olvidar. No hay internet, ¿no? No, se ha ido en todo el edificio. Pues de repente en todo el campus. Ya, pues debo estar pues nada. Sí. Continuando, vamos a ver lo que son los anestésicos locales, los cuales se necesita un procedimiento con anestesia local y no pueden recibir por procedimiento alérgica, y los que son anestésicos generales, los cuales se pueden revertir si han sufrido anafilaxis u otra reacción alérgica sospechosa durante o inmediatamente después de una cirugía. Las cuales se menciona, ¿no? Siempre documentar lo que es una determinación especialista
Y el sistema se va a basar en lo que es las recomendaciones y la guía sobre la experiencia de alguna reacción alérgica. Ya, ahora hablaremos acerca un poco de lo que son las directrices de lo que nos habla esta guía del NICE, ¿no? Bueno, básicamente en sus directrices nos recomienda o nos menciona algunos puntos que nos dicen, ¿no? Recomendado para... que recomienda para la investigación, ¿no? Esta guía propone una serie de puntos que recomienda para la investigación, ¿no? Y bueno, empezando con el primer punto que recomienda esta guía, primero nos habla de lo que son, cuáles serían los mejores sistemas para documentar las alergias, ¿no?, a medicamentos en los pacientes. Y bueno, básicamente lo que dice la guía es que se tendría que investigar cuál sería la mejor estrategia para ponerla en práctica, ¿no?, para que estos pacientes dejen de... Porque, bueno, dentro de lo que es o sea, la guía propone esto porque hay un problema enorme, ¿no?, que es que a pesar de que un paciente sea diagnosticado con una sospecha o ya tenga el diagnóstico de una alergia a medicamentos como tal, tiene la posibilidad de volverse a reexponer, ¿no? Y la guía te pone justamente estos puntos para tratar, ¿no?, de que se investigue de cuál sería la forma más eficaz. Y bueno, dentro de lo que son estas formas que propone la guía, tenemos, ¿no?, primero algunos sistemas, ¿no?, electrónicos. Podrían ser unos sistemas de computación, ¿no?, en los hospitales, ¿no? También algunas cosas que propone la guía serían los registros en papel o en brazaletes, ¿no?, como lo pueden ver en la imagen. O incluso algunas alertas, ¿no?, en los hospitales que los pacientes pueden tener ni bien sean ingresados, ¿no?, que tengan alergia a medicamento o alergia a tal, ¿no? Y bueno, ¿esto para qué? Para evitar justamente, ¿no?, porque a pesar de que la reacción alérgica al medicamento sea muy rara, cuando se da puede ser o puede llegar a ser mortal, ¿no? Es por eso que la guía más que nada trata de prevenir, ¿no?, en este caso, la reexposición a estas alergias. La siguiente directriz nos habla acerca de lo que es la comunicación de la información sobre la alergia a medicamentos, ¿no? Hablando de otro problema, ¿no?, por ejemplo, en lo que son, justamente aterrizando en el Perú. En el Perú lo que pasa es que el sistema de salud se encuentra muy fragmentado, ¿no? Tenemos de salud, tenemos las clínicas, tenemos el MINSA, ¿no? Por ejemplo, si un paciente se atiende en lo que es de salud, tiene una historia clínica, ¿no?, donde es justamente diagnosticado con alergia a medicamentos, pero mañana, por diversas razones, al día siguiente se atiende en el MINSA, ¿no?, con el CIS. Pero en el CIS no va a tener obviamente la historia clínica, ¿no?, ni el diagnóstico de la reacción alérgica a medicamentos, ¿no? Y es por eso que la guía nos menciona de que justamente la comunicación de la información va a fallar obviamente. Y cuando falla, la tesis, ¿no?, es de que el paciente sea quien resguarde tu salud. Y es por eso que el paciente se le tiene que educar más que nada, ¿no?, saber cuál es su diagnóstico certero, ¿no?, como lo decía el doctor. Algunos pacientes pueden decir soy alérgico a tal medicamento, pero en realidad no, o tuvo una reacción leve, ¿no? Y bueno, acá se nos menciona un porcentaje, por ejemplo, de que en algunos pacientes que tienen sospechas a penicilinas, el 48.5% de esos pacientes, a pesar de que tengan el diagnóstico, volvieron a hacer reacciones alérgicas, ¿no? Y esto se debe más que nada justamente a la información, ¿no?, a que no se comunica más que nada la información en los hospitales, ¿no?, en los institutos sanitarios. Bueno, la siguiente directriz que nos expone la guía es acerca de lo que son los inhibidores de la COX-2. Bueno, aquí más que nada nos habla de, por ejemplo, si un paciente ha tenido una reacción alérgica a justamente un AINE que es inhibidor de la COX-1 y COX-2, no es un inhibidor de la COX en específico, en este tipo de pacientes, si ha tenido una reacción grave, al final de la exposición vamos a exponer cómo se clasifica una reacción leve, moderada y grave. Si ha tenido una reacción grave, en este caso, ¿no?, anafilaxia, angioedema, entre otras, en este paciente obviamente no puede tener otra, es decir, cuando ingresa al hospital sí o sí tiene que ser tratado con un médico especialista, no puede ser tratado por un médico general. Pero sí, y también se nos menciona que, por ejemplo, si ha tenido una reacción leve, aquí recién es donde se puede considerar usar fármacos, ¿no?, por ejemplo, en la COX-2, porque justamente en estos pacientes que son alérgicos a los AINES, en las investigaciones se refiere que justamente el ciclo de la COX-1 es lo que produce estas alergias a los medicamentos, ¿no?
Y por eso, si en otros pacientes que han tenido reacciones leves, ¿no?, se propone que pueden usar inhibidores de la COX-2 selectivos, pero con vigilancia, ¿no?, y con vigilancia también de la dosis. Continuando con el exposición, vamos a hablar sobre la guía. Se propone si la guía propone pruebas sobre la provocación oral con antibióticos para diagnosticar alergias a antibióticos en niños y también en adultos. Básicamente, esta provocación con antibióticos es un procedimiento médico seguro y controlado porque consiste en administrar un antibiótico al paciente y generalmente en dosis crecientes para confirmar o descartar una supuesta alergia. La guía también se propone o menciona una pregunta sobre si resulta clínicamente eficaz y rentable proceder directamente hacia provocación oral con antibióticos sin pruebas cutáneas o intradérmicas previas y para realizar un diagnóstico en vez de derivarlos a servicios especializados. Entonces, sobre este contexto, nos menciona que la mayoría de los niños son recetados con antibióticos y esos pacientes, cuando presentan una enfermedad, es muy difícil que al llegar a la emergencia y presenten una erupción cutánea, si la erupción cutánea sea por la enfermedad o sea por el fármaco, o ambos. Entonces, ahí es cuando el médico entra y dice que si ha presentado una erupción cutánea típica y se le ha dado un fármaco, los médicos dicen que esa alergia va a ser como un diagnóstico de alergia, básicamente para toda su vida. Pero entonces, existen otros pacientes que, si bien es cierto, la mayoría de los pacientes que tienen una alergia a medicamentos son realmente alérgicos, se dice que del 3 al 10% en niños o del 20 al 40% en adultos verdaderamente no lo son, porque cuando se les realizó pruebas con provocación oral con antibióticos, esos pacientes tuvieron una prueba negativa, es decir, que toleraban los antibióticos en el día y en los días posteriores. Entonces, también la guía proporciona que va a haber, si se hace diagnósticos erróneos a pacientes desde la infancia, se les ha detectado una alergia a medicamentos, pues va a haber implicancias para la salud y los costos. Y eso es porque, por ejemplo, si un niño presenta una relación o una erupción cutánea al medicamento o al antibiótico y se le diagnostica esta alergia, básicamente ese niño va a tener que, al pasar los años, se le va a tener que dar medicamentos de amplio espectro, por ejemplo las quinolonas o la vancomicina. Y si realmente no son alérgicos a la penicilina, pues van a tener van a crear más resistencia hacia los microorganismos. Bueno, actualmente también se han hecho pruebas en una determinada población de niños, en la cual hay una evidencia limitada de fiabilidad, debido a que estas pruebas, que son las pruebas intradérmicas cutáneas y también lo que es la poliinmunoglobulina por la IgE, son elaboradas en pocos centros, por ejemplo Reino Unido, y son pruebas dolorosas y pocos niños se someten a estas pruebas. Y bueno, un nuevo enfoque diagnóstico que plantea la guía es que se debe de proporcionar esta nueva prueba de provocación oral con antibióticos, sea de manera supervisada, sin pruebas previas, y la implementación si es segura, aceptable y rentable. Y esto va a reducir lo que son los diagnósticos erróneos de alergias a las penicilinas. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ahora hablemos sobre el contexto. La guía también menciona que debemos identificar o saber diferenciar si el fármaco es por la reacción adversa al medicamento o es una alergia. Entonces, la definición según un centro británico sobre la alergia menciona que la alergia va a ser una reacción adversa con mecanismo inmunológico establecido, y básicamente es cualquier reacción con características compatibles con mecanismos inmunológicos, es decir, que presenten en la clínica que anteriormente lo han expuesto. También se menciona que dentro del impacto hospitalario, entre el año 1996 y 2000, se contabilizaban 62.000 casos, pero dentro de estos 62.000 casos la población era reacciones adversas al medicamento y también alergias. Entonces, también se menciona que de un 10% de la población que presentan alergia, realmente más del 9% realmente son alérgicos y menos del 1% no son alérgicos y debían ser puestos a esta prueba, porque las consecuencias de la supuesta alergia no comprobada pueden tener un tratamiento subóptimo y resistencia hacia los microorganismos. Ya.
Para finalizar, también tenemos sobre, también asocia también lo que es la prevalencia de reacciones alérgicas a los AINES, en el cual se menciona que las reacciones a los AINES son por aspirina, ibuprofeno, y que afecta a 5 a 10% de personas con asma, y aproximadamente un tercio con urticaria crónica presentan reacciones graves. También mencionan que los pacientes que son expuestos a los antibióticos, de 1 a 1000 casos en la población general presentan reacciones anafilácticas, y en cuanto a anestesia, es un caso por cada 10.000 habitantes. Entonces, se plantea que va a haber desafíos en el sistema de salud, por ejemplo, que hay una documentación deficiente, hay registros informáticos inadecuados, por el cual cuando los pacientes van a un servicio de salud, en la atención primaria, esos sistemas no pueden distinguir si es realmente una intolerancia al fármaco o es una alergia. Y eso puede llevar a un diagnóstico erróneo de alergias de por vida. También es falta de sistema rutinario y lo que es la variabilidad del manejo. Bueno, aquí también hemos encontrado tablas sobre cómo va a haber dos tipos de reacciones, ¿no? El tipo A y el tipo B. El tipo A van a ser básicamente reacciones que pueden afectar a cualquier persona con dosis y exposición. Por ejemplo, si un paciente se somete a una sobredosis de paracetamol, pueden llegar a producir un fallo hepático, pero no es por una alergia. O también por efectos colaterales, como por ejemplo náuseas y cefaleas con metilxantinas, o por ejemplo la tos cuando se asocia al captopril, ¿no? Con la amonio de la bradicinina, o efectos secundarios o indirectos como la candidiasis oral con corticoides inhalados y interacciones. Y en cuanto al tipo B de las reacciones, por reacciones de hipersensibilidad, que pueden ser tanto intolerante, que se relaciona con lo que es el RAM, ¿no? El efecto adverso del medicamento, o idiosincrática, que quiere decir que es propio del organismo y no del fármaco. También se propone la clasificación de la gravedad de la anafilaxia según si es leve, moderado o grave, y va a ser también de acuerdo a estos sistemas. Si es a nivel cutáneo, por ejemplo, leve puede ser un plurito, pero si es grave, es no cualquiera de los anteriores, como eritema, urticaria o angedema, ¿no? como ya está notificado en la triada. Luego gastrointestinal, lo que es el prurito, si es leve, si es moderado va a haber aumento de vómitos, y si es grave puede haber pérdida de control intestinal. Si es respiratoria puede haber un asma leve, si es moderada puede haber disfonía, estridor, y si es grave puede llegar a tener una cianosis o una saturación de oxígeno medio del 92% e incluso llegar a un paro respiratorio. Y si es a nivel cardiovascular, si es una anafilaxia leve puede ser taquicardia, si es moderada puede ser al igual que una anafilaxia leve, si es grave puede llegar a tener un paro cardiorrespiratorio. Y a nivel neurológico, si es leve puede presentar el paciente ansiedad, y si es grave puede llegar a tener confusión y pérdida de la conciencia. Y eso sería todo. Pero hay como, o sea, un paciente que tiene alergia grave puede manifestar, por ejemplo, cualquier lesión cutánea, ¿no? Puede ser prurito, eritema, puede ser, aquí le ponen además prurito oral, hormigueo, y lo más importante considerar pues cianosis, ¿no? Saturación menor de 92, o paro respiratorio, y a nivel cardiovascular considerar pues lo que es hipotensión, colapso, ¿no? Arritmias, ¿no? Y así lo ponen, ¿no? Y bueno, lo interesante del cuadro es que te pone en qué circunstancias debes considerar el uso, ¿no? De adrenalina, ¿no? Sobre todo cuando hay, miren, es fácil cuando hay compromiso de la vía respiratoria, ¿no? Disfonía, disfagia, estridor o asma moderada, ya estás evidenciando alguna dificultad respiratoria. O cuando el paciente hace problemas cardíacos, ¿no? Hipotensión, arritmias, ¿no? Bradicardia intensa o paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces eso es indicación de uso de como dice, adrenalina, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Otra cosa importante que mencionó su compañero era pues el tema de la información, ¿no? Nuestro sistema de salud es pésimo en la información. Hay países que tienen un sistema único, entonces la historia del paciente ya es electrónica y tú puedes ver toda la historia del paciente en cualquier parte del país, ¿no? España, Canadá, ¿no? Estados Unidos, América. Y eso es importante porque como dice allí, cuando detectan una alergia, no se estudia bien, pero se cataloga como alergia, esa información a veces el paciente no la conoce claramente, y
sistema de salud y puede verse afectado, ¿no? por una reacción alérgica, ¿no? Y podría conllevar con consecuencias graves, ¿no? En el seguro se tiene un sistema electrónico, ¿no? Donde podrías consultar la información, pero muchas veces los médicos no estamos registrando adecuadamente, ya es la verdad, no se está registrando. Cuando haces el análisis y preguntas alergias, pero a veces se te pasa, ¿no? Lo importante sería que el sistema te dé las alertas, ¿no? Te diga, ¿no? Cuando el paciente, digamos, alérgico a penicilina y está recetando un metalatámico y te da una señal, ¿no? Que le indica, ¿no? Paciente con historial de alergia, ¿no? Y te pediría considerar la indicación, ¿no? Entonces, lamentablemente eso no hay. Lo más práctico sería colocar brazaletes, ¿no? Algún sistema de identificación de los pacientes, como mencionó su compañero, ¿no? Como en los casos de pacientes con hemofilia que llevan pues, distintivos, ¿no? O, ¿qué más? El otro tema, como bien menciona su compañero, es un registro, que el registro no es adecuado, ¿no? Como dice ahí en el Reino Unido, más del 10% de las alergias a penicilinas no necesariamente son realmente no son alergias a penicilinas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo corroboran? Porque muchas veces van a ver que el paciente le dice, no, me han puesto una inyección, me he sentido mal, me ha dado escozor, y luego le preguntas, ¿tomas amoxicilina? Y el paciente toma normalmente una amoxicilina, ¿no? Entonces, esa situación es ¿cómo se puede decir? Una disyuntiva, ¿no? Si tiene o no tiene la alergia, ¿no? Por eso mencionan ahí en las diapositivas las pruebas orales para determinar si hay alergia o no a medicamentos, ¿no? Que debería, porque hay varias formas de determinarlo, también hace pruebas cutáneas, ¿no? Se pueden inyectar concentraciones diluidas del medicamento, ¿no? Como la test de hipersensibilidad a penicilinas para determinar si es alergia. Pero a veces esas pruebas son muy cruentas, pues no están indicando a la persona, ¿no? Entonces, en niños sobre todo, pues pueden usar lo que es antibióticos vía oral, ¿no? Para poder determinar el tema de las alergias, ¿no? Como dice ahí, todo tipo de evaluaciones debe ser supervisadas, ¿no? No debe ser evaluaciones muy simples, ¿no? O sea, debe tener las medidas del caso, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Y ese ejemplo que mencionan del Reino Unido es similar en todos los países. Pues el Reino Unido teniendo una organización de salud un sistema bastante organizado, tiene esas limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué será nuestro sistema de salud? Pues, ¿no? El MINSA no trabaja con historias electrónicas, ¿no? El salud lo hace desde hace unos años, no es que siempre ha tenido esa información, ¿no? Y así, no sabe, yo la verdad no sé cómo funciona el sistema de la policía o del ejército, ¿no? O de la fuerza aérea, ¿no? Entonces esas cosas son, aunque parezcan cosas simples, pues tienen un impacto importante en cómo se manejan las cosas en cada país, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? Yo creo que no, la guía sí lo pone en un contexto bastante, te explica bastante bien cuáles son las necesidades y falencias que existen actualmente, ¿no? Y cuáles son las propuestas de solución que se pueden hacer respecto a este tema. Ahora, yendo a ejemplos prácticos, por ejemplo, si tienen pacientes que mencionan alergia a penicilina, la evaluación sería preguntar qué tipo de relación ha tenido el paciente. No necesariamente tiene que quedarse con la idea, ahí es alérgico, ya le doy clindamicina, le doy doxorubicina, ¿no? Como dice también en la guía, el cambio de antibiótico puede suponer que pasen a un esquema de tratamiento de segunda línea y que por lo tanto o no mejore adecuadamente, o demore en mejorar, o no lo haga, o que haga resistencia, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Tratar de ser precisos, ¿no? Entonces, de ahí viene, por eso se recalca siempre que hay que hacer una adecuada evaluación del historial en qué consistió la ley, ¿ya? Si la alergia fue algo leve, un prurito, o que fue momentáneo, o fue de pocos minutos, es una alergia leve, ¿no? Y teniendo en cuenta el cuadro que mencionas, que puso ahí su compañero. Entonces, en ese caso, si no tienes opciones de primera línea, podrías considerar usar el antibiótico, ¿ya?
podrías considerar el antibiótico. En algunas ocasiones hemos hecho eso como especialistas, ¿no? Dar un retroviral a pesar de que le haya producido una alergia, ¿no? Dándole medicación para que no desarrolle pues cuadros severos, ¿no? Corticoides, antihistamínicos, ¿no? Hemos hecho eso y muchas veces hemos detectado que no necesariamente había un tema de alergia en ese paciente, ¿no? Otro tema también, como dice allí en las diapositivas, es el tema de diferenciar una reacción adversa medicamentosa de una verdadera alergia, ¿no? Y el ejemplo más clásico es el de la vancomicina, ¿no? El famoso síndrome de hombre rojo, ¿no? Que cuando en realidad la alergia verdadera a vancomicina es rarísima a nivel mundial, no hay alergia, prácticamente no hay alergia a vancomicina, pero muchas veces pasa que el personal de enfermería le pasa muy rápido la vancomicina al paciente, entonces el paciente se pone colorado, ¿ya? Hace un rash un poco leve, ¿no? O sea, en el sentido de que haga pápulas, ¿no? Pero es transitorio, tú suspendes la infusión y el paciente mejora también rápidamente. Entonces, siempre hay que investigar esos efectos, ¿no? Entonces, se cataloga y muchas veces lo catalogan como alergia, ¿no? Muchas veces los médicos lo catalogamos como alergia y bueno, a nosotros nos ha pasado que nos llegan a la interconsulta, evaluamos el caso y la mayoría de veces o casi siempre no es una alergia, pues es síndrome de hombre rojo, ¿no? Que es por infusión rápida de vancomicina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así pueden haber otros casos, ¿no? Por ejemplo, si tú usas doxiciclina o sulfas y te expones al sol, por la fotosensibilidad tu piel se va a cambiar de color, ¿no? Vas a poner colorado en otras palabras, ¿no? Eso, por ejemplo, sí es un efecto adverso, ¿no? Pero no necesariamente es una reacción alérgica, ¿ya? Entonces, generalmente van a considerar las reacciones alérgicas de acuerdo a los síntomas que presentan, ¿no? Que mencionan en el cuadro de sus compañeros, ¿no? Cuando es un rash, ¿no? El rash acompaña de prurito, ¿no? Ya en casos severos existe lo de la urticaria, lo de la angioedema, que esos son manifiestamente fenómenos alérgicos, ¿no? El broncoespasmo, ¿no? Y broncoespasmo inicialmente puede iniciar como una disnea, una disfonía o una disfagia, entonces hay que estar atentos, ¿no? Generalmente las reacciones anafilácticas aparecen en los primeros 15 minutos luego de la administración o media hora. Por eso que cuando inició la vacunación del COVID no se dio cuenta que a los pacientes los esperaban media horita y sentaditos hasta ver si pasaba algo y luego les dejaban en sus casas, ¿no? Era por eso, porque la reacción anafiláctica es rápida y es otro tiempo de la administración del medicamento. Si aparece un fenómeno adverso posterior a ese tiempo, no sería necesariamente una reacción anafiláctica, podría ser otro tipo de reacciones. Como ustedes saben, en el tema de inmunidad a fármacos, pues hay muchos tipos de reacciones que se pueden producir, ¿no? Ya mencionó su compañero las de tipo A y las de tipo B, ¿no? Algunas son esperables y las reacciones que no son esperables, ¿no? O idiosincráticas, ¿no? Que dependen de que son más impredecibles, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta, ¿no? De todos modos, el consejo es, ¿no? Si ustedes tienen pacientes que van a probar un nuevo medicamento, o sea, en el sentido de que van a iniciar un esquema de tratamiento nuevo, por ejemplo, uso de doxiciclina, uso de rifampicina, o uso de sulfas, o de otros, clindamicina, o quinolonas, siempre hay que darle la orientación en el sentido de que deban comunicar si es que notan algún evento, ¿no? Muchos ya por cultura general lo saben, ¿no? Aparece un sarpullido y muchos lo suspenden, pero no hay que confiarse, no todos los casos pasa eso, ¿ya? Muchas veces el síndrome de Dress ha aparecido, ¿por qué? Porque el paciente ha continuado la medicación a pesar del urticaria, a pesar del eritema o del rash que presenta, ¿ya? Entonces, a veces pasa que en el contexto del programa de TBC se le indica al paciente que nunca deje de tomar las pastillas, el paciente sigue tomando sus pastillitas, pues, ¿no? Entonces, eso puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, como en la primera parte mencionan, la información al paciente es muy importante, ¿no? A
veces nosotros los médicos cometemos el error de dar el medicamento, pero no le decimos nada de lo que pueda pasar con el medicamento cuando una vez lo consuman, ¿no? A veces el sistema es cruel con nosotros, nos dan muchos pacientes para atenderlos, tú haces la receta y dices, ya, ¿no? Pero de todos modos, siempre, sobre todo con aquellos medicamentos que pueden ser peligrosos, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? Si te pasa esto, vienes, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando usas, bueno, esto ya no es una reacción anafiláctica, pero es una reacción adversa al uso de aminoglucósidos, ¿no? Fijarse bien si hay problemas auditivos, si empiezas a tener baja de la audición, o si tienes que venir inmediatamente, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este tema es un poco más para que tengan una conciencia de cómo se deben enfocar los temas de alergias a medicamentos, ¿no? Y la investigación es muy importante, pues, ¿ya? Porque muchas veces lo que parece no es a veces, ¿no? Obviamente el paciente con angioedema, con urticaria, luego del antibiótico, esa es una clara alergia, ¿no? Entonces no hay duda, pero muchas veces puede haber reacciones muy sutiles, ¿no? Que pueden ser explicadas por otros fenómenos, ¿no? Como en los niños, ¿no? Ustedes saben que los niños cuando hacen fiebre muchas veces hacen rash dérmico, ya sea roceola, exantema súbito, sarampión, rubeola, hay parvovirus, hay una infinidad de enfermedades, de virus y de otros microorganismos que pueden escarlatina, ¿no? Que pueden dar rash, ¿no? Y eso fácilmente se puede confundir con alergia. Otro caso clásico es, por ejemplo, cuando tienes mononucleosis infecciosa, que es por Epstein-Barr, a veces las adenopatías, perdón, a veces existe hipertrofia amigdalina, y esta hipertrofia amigdalina puede parecerse a una placa supurativa, le pones la penicilina y el paciente se rasha, ¿no? Y por ejemplo en ese caso puedes suponer que es una alergia a penicilina, ¿no? Entonces eso pasa mucho en niños, por ejemplo, ya que cuando le pones su penicilina a una faringitis se rasha, ¿no? Entonces ahí tú revisas bien la historia y ves, de repente ha sido un Epstein-Barr, ¿no? ¿Ya? Entonces, creo que está bien la exposición. Muchas gracias, chicos. ¿Alguna pregunta? Podría agregar algo, doctor, que mi tema es anafilaxia, es bonito el tema. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen uso de beta bloqueadores, no se les puede dar frente a epinefrina porque compite con los receptores de la epinefrina, los beta bloqueadores, entonces les da glucagón intramuscular para que pueda contrarrestar eso y a la vez darle epinefrina y pueda dar el efecto de la epinefrina. Como que liberas un poco los receptores para que funcione la epinefrina. Ajá, ese es un punto que nos han. Luego, ¿qué más hay? Una cosa importante también Por ejemplo, esos datos están en las historias clínicas que usa beta bloqueadores, ¿no? A veces en el hospital nos llega mucho Steven Jones o llegan la verdad yo no he visto una vez nomás el síndrome de Lyell, ¿no? Lyell es necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Una vez nomás llega Steven Jones, pero muchas veces aunque ustedes lo vean a ustedes muchas veces hasta para el propio especialista es muy difícil de catalogar realmente la reacción. Necesitaríamos más estudios inmunológicos, pero lamentablemente no contamos mucho con ello, ¿no? Entonces en esa parte, ¿no? Si por ejemplo muchos dermatólogos saben si el rash dérmico se va acompañado con compromiso de mucosas, lo consideran como un Steven Jones, ¿no? Sí, y si la razón al medicamento se vuelve crónico y hace un estipioso, ¿cuál es el medicamento para estipioso? No, el Steven Jones es corticoides, o pulses. Ajá, usa corticoides el Steven Jones. Interesante. Ya. Ok, chicos, ¿qué hora es? 4 en punto, ya.